Si usted está pensando de forma preventiva comprar o alquilar un tanque de oxígeno para proteger a su familia en tiempos de pandemia, debe hacerse 3 preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo durará el oxígeno en el tanque? Segundo, ¿cuánto me va a costar? Tercero, la logística de relleno del tanque. Volviendo a la primera pregunta, ¿sabe usted cuánto tiempo le durará su tanque de oxígeno? Este vendría siendo la pregunta del millón. Primero necesitamos saber la capacidad del tanque. Entonces vamos a hablar sobre la presión. Todos los tanques se llenan a una presión de 2200 psi. Se deberían de llenar, en teoría, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero la presión no nos va a dar la capacidad del tanque. Necesitamos otro parámetro que es el volumen. Ok, 2200 psi. PSI significa libras sobre pulgada cuadrada en español. Para tener una referencia más simple, la llanta de un vehículo o de un carro tiene aproximadamente 30 psi. Entonces ya podemos imaginarnos que esta es una presión bastante alta. La capacidad de un tanque de oxígeno depende de la presión y el volumen del mismo, ya lo dijimos. Entonces, normalmente el volumen se determina en litros, pero algunas veces habrá que se determine en pies cúbicos, que es otra unidad de volumen. Si el suplidor del tanque de oxígeno nos dice que el volumen es en pies cúbicos, lo que tenemos que hacer es pasarlo a litros. Siempre en este lenguaje médico vamos a hablar sobre litros. Entonces, los pies cúbicos tenemos que multiplicarlos por 28.31 y así obtendremos litros. Por ejemplo, en este tanque de oxígeno o cilindro lleno a 2200 psi va a tener 660 litros. A la mitad del tanque, obviamente, vamos a tener la mitad de la presión y vamos a tener la mitad del volumen, 330 litros, y así sucesivamente. Entonces, ya tenemos la capacidad del tanque, pero ahora nos falta saber la demanda. La demanda la va a determinar el médico. La demanda es los litros por minuto de oxígeno que le serán suministrados. ¿Quién lo determina? El médico. Y esto se hace a través de este aparatito que tiene el regulador de presión que va en el tanque, que se llama flujómetro o medidor de flujo o rotámetro. Entonces, si su médico le dice que va a utilizar una cánula normal de bajo flujo, estaríamos hablando que el máximo que puede entregar este tipo de cánula es de 6 litros por minuto. Esto va a depender del resultado del oxímetro. El oxímetro es un aparato que mide la saturación o el porcentaje de oxígeno que usted tiene en la sangre. Entonces el médico lo va a interpretar y va a determinar cuánto. El médico puede comenzar con una cánula normal de bajo flujo con 2 litros por minuto y él está revisando varios factores, pero uno de ellos es el porcentaje de oxígeno en su sangre. Si este no incrementa, entonces hay que ir incrementando. Puede ser que sea a 13 litros hasta llegar a un máximo de 5 litros. Si esto no funciona y no logra incrementar su índice de saturación, entonces hay que usar otros aparatos médicos, otros que podría ser una máscara con reservorio, donde va a utilizar 15 litros por minuto, o también una cánula de alto flujo, donde estamos hablando ya de 20, 30 litros por minuto. Pero se entiende que para manejar esta situación en la casa o domiciliar, entonces esto es lo más correcto. 6 litros por minuto como máximo utilizando una cánula de bajo flujo. Teniendo dos cosas ya. Tenemos el volumen en litros que tiene cada cilindro y tenemos la demanda. Entonces, tenemos en esta tabla los diferentes modelos. Por ejemplo, el M250 significa que tiene 250 pies cúbicos. Su volumen en litros sería de 7080. Cabe mencionar que esto es a presión atmosférica. O sea, cuando ya se libera todo el volumen a 2200 psi que tiene el tanque y se libera la presión atmosférica, usted va a tener un volumen mucho mayor, ¿verdad? Que sería de 7080 litros. Entonces vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es sencillo y es muy fácil de calcularlo.
pero además diseñamos esta tabla para que no haya necesidad de hacer ninguna matemática. Pero bueno, vamos a saber de dónde salen estos números. Entonces, calcule el tiempo de duración de un tanque de oxígeno de 250 pies cúbicos. Estamos agarrando el M250. Creo que hay otro tanque más grande que es el de 300, pero vamos a basarnos en este. Es un tanque grande, miren, una persona, o sea, es un tanque de los más grandes, que fue llenado 2200 psi. 250 pies cúbicos lo vamos a pasar a litros y nos va a dar 7080 litros. Lo mismo que dice la tabla, 7080 litros. Entonces, 7080 litros dividido por 5 litros por minuto. Recuerden, esta es la demanda. ¿Quién la determinó? El médico. Entonces me va a dar 1416 minutos. Dividido por 60 me va a dar las horas. Ok, eso es a 5 litros por minuto. Pero ¿qué pasa si el médico dice, no, usted necesita 10 litros por minuto? Entonces va a ser 11 horas. Entonces, fíjese bien. ¿Cuántos cilindros tiene que tener usted en su casa? De 2 o 3, dependiendo, va a depender del consumo, de lo que dice el médico. Entonces, esto se puede complicar, es una logística complicada. Imagínese, ¿qué pasa si en la madrugada usted necesita hacer cambio del cilindro? ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién se lo va a cambiar? Esto definitivamente para manejo domiciliar es una logística muy complicada. Además, ahorita hay una crisis de cilindros de oxígeno. Los cilindros de oxígeno se requieren con urgencia en los hospitales. ¿Por qué en los hospitales tienen estos tipos de manifold, en donde se conectan en paralelo y es más fácil y esto lo meten a la red de distribución de los hospitales? Esto es para los hospitales pequeños y medianos, pero en esta pandemia también se pueden utilizar de forma independiente. Existen otras alternativas para hacerlo de forma domiciliar. Existen unos equipos que se llaman concentradores de oxígeno, los cuales solamente se tienen que conectar a un tomacorriente de 110 voltios y ya empieza a generar inmediatamente oxígeno. Pero esto vamos a hacer otro video para explicar su funcionamiento. Muchas gracias, espero que esto les haya servido.